más, como cada sábado estamos aquí para hablarte un poquito de la palabra de Dios. Y hoy quiero animarte a que conozcas que la palabra de Dios es verdad. La Biblia ha demostrado que es verdad lo que hay en ella. La Biblia ha demostrado que fue inspirada por un Dios soberano, omnipotente, omnisciente, que conoce todas las cosas. Y te voy a poner ejemplos claros, no solo lo digo por decirlo, la Biblia lo demuestra. Ejemplo, la Biblia hace más de 2700 años hablaba de la redondez de la tierra. Y recordemos que eso no tiene más de 400 años que se descubrió que la tierra es redonda, ¿verdad? Pero la Biblia lo describe desde hace más de 2700 años aproximadamente. La Biblia describe hace más de 3000 años que el viento tiene peso, el viento pesa. La ciencia descubrió hace unos 30, 40 años atrás que el viento tiene peso. Lograron ver que el viento tiene peso, o sea, que el viento tiene un peso. Y es increíble ver en la palabra de Dios todo esto, con aquellas personas que no tenían la tecnología para ver todo esto, ellos describieron esas partes. Nosotros también podemos ver la exactitud de las profecías de la palabra de Dios. ¿Sabías que se cumplieron más de 240 profecías en la primera venida de Cristo? Algunas profetizadas más de 3000 años y otras más de 2500, 2700 años. A nuestra fecha, ¿verdad? Cuando Cristo vino, pues serían 700, 800, 1000 años antes de que Cristo viniera a este mundo. Y se cumplieron al pie de la letra, de una manera gloriosa, maravillosa. Por ejemplo, cuando Isaías dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará y ahí está. Se cumplió literalmente con exactitud precisa. Los sufrimientos del Mesías por Isaías se cumplieron de una manera gloriosa, con exactitud increíble. ¿Cómo es posible que 700 años antes de que Cristo viniera se dijera todo lo que él iba a pasar y lo que iba a sufrir? Y ahí está, en la palabra de Dios, demostrándonos lo que Dios hace. Inclusive profecías que no hablan de su segunda venida, por ejemplo, de la sucesión de los imperios, cómo iba a surgir el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, después el imperio griego y después el imperio romano. Y de ese imperio romano, en los últimos tiempos, se levantará un nuevo imperio. Pero vemos la exactitud de la palabra de Dios. Y es precisamente de lo que hoy vengo a hablarte. Hoy te estoy titulado el emerger del último imperio. Hoy en día estamos empezando a ver, amigos, que está resurgiendo el imperio romano. Está volviendo a emerger ese imperio romano, tal como la Biblia avisó y profetizó, pero ahora, como la Biblia lo dice, en una alianza de naciones y de organizaciones que van a dominar el mundo entero. Nosotros vemos, por ejemplo, hace aproximadamente unos 40 años, que la Unión Europea empezó a unirse. Y la Unión Europea empezó a hacer el mercado común europeo. Fueron los primeros en hacer ese tipo de mercado, ¿verdad? Donde ellos ya no iban a tener fronteras para comercializar. Después decidieron hacer una sola moneda en Europa, el euro. Y se unieron más. Ahora ya no solo era el comercio, ahora ya también es verdad, la moneda. Posteriormente crearon la comunidad europea que hoy conocemos como la Unión Europea, políticamente, ¿verdad? Y ya se unieron más. Y hoy en día están hablando de hacer un solo ejército, el ejército europeo, ¿verdad? Para enfrentar a su enemigo principal, que es Rusia. Y ahí nosotros estamos viendo cómo el cumplimiento de la palabra de Dios nos toca. Cómo el cumplimiento de la palabra de Dios nos toca. Y nos está haciendo ver, amigos, cómo se está cumpliendo la palabra. Ya no es conspiración, se está viendo hacia allá.
Y en la pandemia empezó a surgir algo para que veamos cómo se va cada vez cerrando más el círculo. La ONU publicó, ya no es una cosa oculta, es algo que está publicado en la página oficial de la ONU, la Agenda 2030, donde esa agenda lo que quieren es quitar la soberanía de los países y que los países sean dominados por 10 organizaciones mundiales que radican en Europa, curiosamente. Y ahí está, la ONU dominaría todo lo político, la OTAN todo lo militar, la Organización Mundial de la Salud todo de medicinas y hospitales, el Fondo Monetario Internacional la economía, el Banco Mundial todo lo que se refiere a bancos de inflación. Y ahí estamos viendo, amigo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo quieren estas gentes empezar a dominar el mundo desde Europa? Y ahí está empezando a ver el cumplimiento de la profecía de este último imperio que se levantará. Pero este imperio se levantará en el último tiempo. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Antes de la segunda venida de Cristo, este imperio tiene que levantarse. Y entonces estamos viendo cómo la palabra de Dios se va cumpliendo de manera gloriosa, preciosa, hermosa, para demostrarnos que hay un Dios que sabe todas las cosas, que hay un Dios que está avisándonos también de lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le busquemos, para que nos acerquemos a Él, para que dejemos de andar viviendo nuestra vida como nosotros queremos vivirla y nos entreguemos a Él. Porque Dios siempre busca nuestro bien. Y vemos el amor, la misericordia y la gracia de Dios advirtiéndonos. Porque adicional, y ahí va, y eso no nos va a gustar. Yo lo sé que no nos va a gustar, pero tengo que hablarlo. También hay una profecía, buenos días, también hay una profecía que dice la palabra de Dios que un día, Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad. Dios ha establecido un día en donde toda la humanidad, vivos y muertos, van a presentarse delante de Dios y Dios los va a enjuiciar. Sí, amigos. Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. ¿Y cómo nos va a enjuiciar Dios? Con base en su ley. ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez robaste? ¿Alguna vez viste algo que no tenías que ver? ¿Alguna vez imaginaste en tu mente tener relaciones con una persona? Eso es fornicación. La Biblia dice no fornicarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo. La Biblia dice que con que lo deseemos y lo maquinemos en nuestro corazón, puedes robar, puedes adulterar, puedes codiciar, muchas cosas. Y encontramos que vamos a ser hallados culpables delante de Dios. Porque constantemente lo hacemos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Constantemente pecamos delante de Dios, constantemente quebrantamos sus mandamientos de una u otra manera, estamos desobedeciendo y estamos en rebeldía con Dios. Y así como se cumple la profecía y estamos viendo que se están cumpliendo, se va a cumplir esa, de que un día llegaremos a la presencia de Dios y Dios nos va a juzgar. Y vamos a ser hallados culpables delante de Dios. Porque eso es lo que somos culpables delante de Dios. Pero aquí viene la buena noticia. La palabra de Dios, Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios. Alguien ha dicho, ¿dónde está el amor de Dios? Allí está, en la cruz. En la cruz Él mostró su amor, para que mediante la fe en Cristo Jesús, arrepintiéndote de tus pecados y la fe en Cristo Jesús, tú tengas el perdón de tus pecados. Dios te bendiga. Tú tengas ese perdón de pecados. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados si entregas tu vida a Cristo Jesús con todo tu corazón y a confesar lo que has hecho. Eso dice la palabra de Dios y eso se cumple también si tú lo haces. Ahí está el regalo de Dios, ahí está
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, amigo mío. Ahí están las buenas noticias del Evangelio. Las malas noticias es que si no nos arrepentimos y nos entregamos a Cristo, nos espera un lugar de condenación. La buena noticia es que puedes cambiar tu destino eterno, arrepintiéndote y entregando tu vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, reconociendo que necesitas ser salvado por Él. Así que hoy es el día aceptable, amigo mío. Hoy es el día de salvación. Así como un día Dios obró en mi corazón, así puede obrar en el tuyo. Ven al Señor. Entrégale hoy tu vida al Señor, porque si hoy partes, ya no hay opciones. La palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados mientras estábamos en el cuerpo. Ya una vez fuera del cuerpo, ya no hay opción. El día aceptable es hoy, por eso dice la Escritura, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y también dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amigo, entrega tu vida a Cristo, estás a tiempo, escapa por el bien de tu alma. Cristo es el único medio de salvación. Mi nombre es Edgar Vigurra, te voy a dejar mi número de celular por si tienes alguna duda, pregunta o comentario o quieres saber más de la palabra de Dios con confianza, sin compromiso y es gratuito. Mi número de celular es 2299-2881-28. Lo voy a repetir por si tienes alguna duda, pregunta o quieres saber más con confianza. 2299-2881-28. Dios te bendiga, que Dios obra en tu corazón y entregues hoy tu vida a Cristo Jesús.